Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad vuelvo a hablar con el escritor Marcelo Marmer, que en esta oportunidad va a estar recomendando libros para el canal, para Entrevidas. Marce, bienvenido nuevamente. Gracias, Mauro. Muchas gracias a vos y a Entrevidas por esta reunión. Bueno, en principio quiero recomendar eh, un libro que es Operación Masacre, de Sí, Rodolfo Walsh. Voy a comentar un poquito lo que es el género que inauguró este libro, que es el género no ficción, un género literario, pero de un contenido verídico, es decir, basado en hechos reales. Eh, en este género inaugurado por Walsh en Operación Masacre, los personajes son de carne y hueso, son reales, tan reales como los hechos. Eso es la diferencia con la ficción. claro. Eh, el pacto de lectura es el pacto de verdad, es la diferencia fundamental con la ficción, en la que, como sabemos, el pacto de lectura es el pacto de verosimilitud. Aquí el pacto de lectura es de verdad. Y cobra una importancia enorme una figura que es el testigo y el testimonio. Eh, Uno diría, bueno, pero entonces es un relato periodístico. No, justamente inaugura un nuevo estilo que se llama el nuevo periodismo. Eh, la diferencia con el periodismo convencional es que se trata de un relato literario. Recrea la realidad de una manera artística, por supuesto, con el objetivo que tiene cualquier obra de arte, que es el de provocar emoción. Eh, Hay gente que todavía discute, digamos, si el género lo inauguró Truman Capote con su libro A Sangre Fría. A mi criterio, el género es creado por Walsh, porque se adelantó en el tiempo. La verdad es que la Operación Masacre, el libro Operación Masacre, es del año 56. El libro de Truman Capote es posterior, 57 o 58. Algo que quiero mencionar antes de hablar del libro, en cuanto a la técnica de Walsh para hablar de la realidad, que es muy interesante, algo que dice Piglia en un seminario que dio que se llamó Las Tres Vanguardias. Él dice que Walsh toma distancia de la palabra propia, que Walsh da más lugar al testimonio que a la palabra propia, si bien su palabra está, por supuesto, porque si no, no sería literatura, pero dice, el otro, el testigo, es quien toma la palabra central en el relato. Y esto Piglia lo nombra como una técnica de desplazamiento en la que el narrador se corre del centro. A mí me parece muy interesante eso. Eh, y Walsh lo ejerce a lo largo de la obra. Yo recomiendo mucho leerla en ese tono de cómo él toma distancia y le permite al testigo ser la voz principal, por decir así. Bueno, la obra se trata de una investigación sobre los fusilamientos de junio de 1956 en José León Suárez. Eh, Se trata de un grupo de personas que es detenido ilegalmente en una casa mientras se produce un levantamiento contra el gobierno de lo que se llamó la Revolución Libertadora. Una reunión que ni siquiera el dueño de casa, en el libro está muy bien aclarado, ni siquiera el dueño de casa sabe muy bien por qué se reúnen allí. Y él dice, tal vez para escuchar la pelea. Había una pelea esa noche, es probable que la gente fue a eso. Y en realidad el libro se construye a partir de algo que escucha Walsh en un bar mientras está jugando al ajedrez en un bar, digamos, de La Plata, y a él le llama la atención algo que escucha en otra mesa, donde hablan de unos fusilados vivos. Por supuesto que uno de los que habla es un sobreviviente del fusilamiento, que se llama Villagra,
Walsh aclara que unos meses antes de esta escena había vivido en su propia casa la escena de un tiroteo por el levantamiento, obviamente, del general Valle. Él había escuchado la voz de un conscripto que estaba muriendo desangrado, que gritaba: "No me dejen solo". Él recuerda esto y lo resignifica cuando escucha en el bar a esa gente que está hablando del- con el sobreviviente. Y Walsh dice en el prólogo de Operación Masacre: "Me sentí insultado, como cuando escuché al conscripto gritar aquella vez: 'No me dejen solo'". Osvaldo Bayer va a decir en la introducción del libro: "Es un acto de conciencia lo que hace Walsh". El tema es que él inaugura con esto un género. Él en la narración dice algo que pone en acto esto que decía, que traté digamos, nominar como desplazamiento, que es lo que dice Pliglia, como que él se corre de la voz principal para dar lugar al testimonio del testigo. Él en un momento de Operación Masacre dice algo muy lindo, dice: "Aquí quiero pedir al lector que descrea de lo que yo he narrado, que desconfíe del sonido de mis palabras, de los posibles trucos verbales a los que acude un periodista cuando quiere probar algo, y que crea solamente en aquello que, coincidente conmigo, dijo Fernández Suárez". Me pareció muy como eh, explícito en ese sentido, como se corre de ese lugar, ¿no? Eh, bueno, por supuesto que este género tiene una importancia después en todo lo que es la novela contemporánea. Lo que dice Piglia es que inclusive Puig tomó como este formato de no ficción llevado a la novela, por ejemplo, El beso de la mujer araña, porque él dice que fue escrita, eh, digamos, tomando testimonios tomando Te trabó ahí la conexión, a ver. Testimonio. palabras de Walsh, y eso de grabar testimonios es Ahí sí. también algo que quedó para toda la literatura, ¿no? Dentro y fuera de Argentina, dice Piglia, eso lo aclara también. Es interesante, a mi gusto. Bueno, yo en las recomendaciones, no sé si es demasiado extenso. Vos decime si preferís No, 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 está algo. perfecto, muy interesante. Te decía que recién se trabó un poquito la imagen, pero un poquito apenas. Ok, Ahí volvió a ok, enganchar. ok. Sí, porque me parece interesante contextualizar, ¿no? Estos libros que voy nombrando. Quiero hablar de Crimen y Castigo, que es otro libro que me parece importantísimo en todo sentido, pero además porque también inaugura un género que es el género de la novela psicológica, que es un nombre que hoy no se utiliza tanto. A mí tampoco me encanta hablar de géneros, te soy honesto, pero eh, hay que decirlo, la novela psicológica se inaugura allí, y en varios párrafos del libro de Crimen y Castigo está hasta explicitado qué importancia toma la psicología de los personajes, ¿no? En realidad toda la literatura rusa está muy impregnada de lo espiritual, pero de lo psicológico, así explicitado, yo diría que está recién inaugurado en esta novela. Esta novela se publicó en 1865. eh, es una novela que se publicó, digamos, por entregas a una revista de la época. Eh, Hay que encuadrarla en lo que se llamó el siglo de oro de la literatura rusa, que es en el siglo XIX, que abarca desde Pushkin a Chekhov,
Eh, por supuesto que es una literatura muy impregnada de lo que había sido el romanticismo francés. Eh, Tiene como fondo, como cuestión fundamental, la cuestión del era un practicante católico importante. No sé si se congeló la imagen. Ahora volviste a Vos aparecer, me sí, pero se decís. va a traer la conexión, estaba ahí un poco trabada. Algo que, bueno, hay que remarcar también es el autor, Dostoyevsky, ¿no? Así también la gente para el que todavía no lo leyó el libro. Sí, vos me decís si me corro a otro lugar. Vos me decís si se Ahora se enganchó de congela vuelta, demasiado. ahora está bien de vuelta, pero se va por momentos un poquito la conexión. Ok. Eh, bueno, el personaje eh, es Rodion Raskolnikov. En la novela aparece como Rodion, digamos, y nombrado con ese nombre todo el tiempo. Es un estudiante que vive en lo que era en ese momento la capital del Imperio Ruso, que era San Petersburgo, y que tiene que suspender los estudios porque no le da el dinero, a que le envían dinero para que él pueda estudiar. Eh, Su hermana se casa con un hombre rico precisamente para poder ayudarlo. Esto a Rodión, al estudiante, lo indigna muchísimo. Él se enoja mucho por esto y siente que tiene que hacer algo para reivindicar su dignidad. Por supuesto que él de todos modos ya empieza en un primer momento del libro a sentirse como que él está en este mundo para algo superior, eh, tiene ideas muy omnipotentes y cree que hay gente que merece ese lugar superior y gente que merece no estar en este mundo más que para procrear, dice él. Esto lo lleva a pensar que estas personas superiores que están en este mundo para actos supremos, también van a ser personas que no tienen por qué sentirse culpables de algo que no está bien, de algo que tiene que ver con el delito. Eh, y él empieza a atravesar entonces la idea, es muy interesante como lo lleva Dostoyevsky, empieza a dudar si tiene que cometer o no un crimen y decide, ya desde un principio lo cuento porque no es que estoy espoleando la novela, se trata de un asesinato. Él asesina a una usurera, eh, a quien considera que de todos modos, eh, digamos, tiene un lugar, eh, digamos, menor en la sociedad, precisamente por su condición de usurera. Eh, Finalmente, bueno, por supuesto que él, después del asesinato, entra en un estado de confusión, si está bien lo que hizo, si en realidad merece la culpa, si merece un castigo. Y hay una parte importantísima de la novela que es el diálogo que él va a tener con quien es el juez de instrucción, que se ocupa del caso, que lo induce, lo va llevando a que él tenga que confesar, a pesar de que no hay pruebas directas para lo que él ha hecho. De hecho, el motín del robo y del asesinato a esta usurera no lo ha usado. No hay pruebas del crimen, pero eh, es una mujer, una novia, Sonia, la que finalmente a él lo convence de que confiese. Y toda la novela es entonces una novela en la que cobra importancia la sanción. El crimen debe tener una sanción y un castigo.
Eh, en ese sentido, una de las cosas importantes que dice este juez de instrucción es, eh, en una de los diálogos y las reflexiones con Rodión, es un asesino, un criminal, antes de que él confesara, ¿no? Le dice, un asesino, un criminal, puede escaparse de las manos de la justicia, pero de lo que no va a poder escapar es de su propia moral, de su propio sentido de lo que ha hecho. Bueno, es así como Rodión es castigado con la prisión en Siberia, y en ese sentido ocurre esta redención, ¿no? Este crimen, este castigo y la redención, que es lo que persigue la novela, digo, ¿no? Un gran libro, ¿eh? Eh, Lo leí hace unos años y la verdad Gran que libro. muy recomendable. Son esos libros que no, o Sí, sea, son esos clásicos que hay que leer en algún momento de la vida, ¿no? eh, sí, coincido. Es un clásico que hay que leer en algún momento de la vida. Tiene mucha reflexión. Sí. Eh, Mucho de lo bueno, psicológico, ¿no? También los personajes. eh, claro, bueno, es interesante porque eh, nosotros estamos más acostumbrados ahora a la novela psicológica, estamos más acostumbrados a la psicología, sobre todo en nuestro país, que es un país tan atravesado por el psicoanálisis, pero en el siglo XIX hablar de psicología, eh, digamos, y de la necesidad de una sanción, podía ser algo muy, digamos, muy novedoso, ¿no? Yo pensaba, Mauro, en una película eh, que se llama Madison at the Sea, que es una película que se dio acá hace 2, 3 años, en la que un personaje, eh, el personaje central, es un hombre que se va del hogar para comprar unas cervezas, y en el momento que se va del hogar, trata de ubicar mejor los leños del hogar, de donde está, digamos, el fuego de su casa, acomoda los leños y se olvida de poner el protector de los leños. Entonces este hombre va a comprar las cervezas y cuando vuelve, su casa es puro fuego y se mueren sus hijos. Él va a la comisaría, por supuesto, a que le tomen testimonio, lo dejan libre en ese momento. Es muy clara la escena, es clarísima la escena, lo dejan libre a pesar de lo que ocurre. Eh, y en ese momento, eh, como no hay sanción, porque lo dejan libre, él intenta robarle el arma a un policía que está en esa escena para matarse. No lo logra. La película continúa. Pero digo, ¿no? Esa necesidad de sanción que tiene un ser humano, ¿no? En esta película es clarísimo y toma este tema, como bien vos decís, este tema de un clásico como es Crimen y Castigo, ¿no? Y sabes que pensaba Bueno, también, qué interesante eso que sí, decía que no aparecía antes lo que sería como un género, ¿no? Que ahora uno hace años ya puede decir thrillers psicológicos, ¿no? También. claro, Que se armó claro, como un tal género que cual, antes no se nombraba de esa manera. cierto, cierto, claro. Por supuesto que Crimen y Castigo tiene su película, tiene varias películas, no sé si no llegan a 30, ¿eh? Y por supuesto que la, la- la no ficción, el relato de Operación Masacre también tiene película. Estoy nombrando todas recomendaciones que tienen película, además. No, genial, Este, genial. Sé que quedan dos más, ¿no? Tenés dos libros más separados. sí, pero bueno, si hay tiempo, si Sí, no, sí, sí, perfecto. voy a tratar de decir lo esencial. Otra novela que yo quiero recomendar mucho, también un clásico dentro de lo que es la literatura argentina, es Sama, de Antonio Di Benedetto. Sí. Sama es una novela, hay 3 novelas importantes que reconstruyen la conquista del Río de la Plata. Una de ellas es Sama, de Di Benedetto. La otra es El Entenado, de Saer. Y otra que recomiendo mucho es Río de las Congojas, hermosa novela de Libertad de Mitrópolis.
Eh, Sama es una novela que eh, básicamente trabaja la soledad y la espera. Es muy importante la primera persona en Sama, porque eh, es una experiencia y una reflexión del narrador en primera persona, que es Diego de Sama, el personaje central, que si fuera en tercera, tal vez uno caería en decir, no, esto no es creíble, es muy absurdo, es un poco insensato, pero como es en primera, eso le da siempre mayor verosimilitud. No sé si vos Sí, coincidís conmigo, sí, pero sí, sí, sí. todo lo que es primera persona da mayor verosimilitud a un relato. Bueno, en esta novela publicada en 1956, que transcurre cerca de 1770 aproximadamente, siglo XVIII, ¿no? Cuando ya, digamos, va terminando el siglo de oro de la literatura española, de la literatura en castellano, mejor dicho, ¿no? Eh, no es una novela histórica, porque no narra, es interesante esto, no narra grandes hechos de la historia oficial. Es más bien una novela que construye hitos y ubica años menos conocidos de la historia del Río de la Plata. Por eso el hito es precisamente la ficción. Por eso no es novela histórica, el hito es la ficción en sí misma, ¿no? Eh, por supuesto que esta narración pudo haber sido eh, encarnada por alguien, ¿no? Quiero decir, así como dije, es absurdo, también es creíble, porque se trata de un personaje que es un funcionario de la corona española en Asunción del Paraguay. ¿Por qué es una novela de la espera? Porque lo que espera este hombre, lo que espera Diego de Sama, es que lo trasladen a Buenos Aires. Él es, por supuesto, es una víctima, es lo que uno podría decir, como en el proceso de Kafka, es un resto de la burocracia, ¿no? Había sido un corregidor, una autoridad importante en una ciudad del virreinato, que había evitado, entre otras cosas, conflictos importantes entre la corona y los indios, pero como es un criollo, está difícil su reacomodación una vez que ya no hay más corregidores en el virreinato, no hay más gobernadores criollos. Es un criollo que ya no tiene lugar dentro de la burocracia de la corona. Pero él sigue esperando a que lo trasladen y por supuesto es esta espera lo que hace a que él sea una víctima, ¿no? De su espera, de su soledad. Eh, es un hombre que niega su identidad criolla, entonces lo único que aspira es que España lo reconozca y le dé un lugar y espera eternamente. Y eh, por supuesto que eh, este traslado no se produce, pero quiero decir algo de este personaje por algo que voy a decir después cuando hablo de otra obra con la que voy a terminar mis recomendaciones de hoy, pero que es La Hora de la Estrella. Él se siente víctima, él sufre por lo que le pasa en La Hora de la Estrella, vamos a ver que se trata de otra cosa, pero él sabe que sufre lo que le está pasando y hay una parte muy importante, una frase de él, que él dice, ¿por qué? ¿Por qué podemos ver que él es víctima y que sufre? Porque él dice en un momento, uno podría decir, bueno, pero él está esperando, él está solo, pero quién sabe, no está pasándola tan mal porque él quiere ese traslado a Buenos Aires. Pero él dice en un momento, todo estaba quieto, las plantas, la tarde y yo, menos la gallina indiferente. Es decir, me pareció interesante que él no es indiferente ante todo esto. La gallina es la que encarna la indiferencia, no él. No, Eh, muy bueno. sí,
me pareció interesante porque me da lugar a lo que quiero nombrar, que es La Hora de la Estrella. Por supuesto que no sé si va a haber tiempo de comentar La Peste, Quedan pero 6 minutos, Marce. bueno, voy a nombrar La Hora de la Estrella porque así lo acoplo con lo que acabo de decir de Sama. En La Hora de la Estrella, el personaje central, que es Macabea, es, digamos, un personaje que la propia Clarice Lispector dice que es un personaje que no, que no parece, que no parece estar sufriendo lo que le está pasando. Es una mujer muy desprotegida, una mujer que viene del nordeste de Brasil y llega a Río de Janeiro y no está, dice Clarice, no está al tanto de lo infeliz que es. Por eso me pareció interesante acoplarlo con lo de Sama, ¿no? Esta muchacha eh, es descrita por otro personaje de la novela que es un narrador, que es como un heterónimo del Inspector, que se llama Rodrigo, y es interesante porque en esta indiferencia de ella está este poco saber de su infelicidad. Rodrigo todo el tiempo, este heterónimo de Inspector, eh, es como si estuviera tratando de, eh, digamos, de motivarla a que pueda sufrir, a que pueda darse cuenta, a que pueda ser consciente de lo que le pasa, ¿no? Él dice, el narrador, Rodrigo, dice, la muchacha es una verdad de la cual yo no quería saber. O sea, él mismo eh, no reconoce este personaje como un personaje que a él le gusta precisamente por esta dificultad que ella tiene para darse cuenta de su sufrimiento. Ella es una chica, como dije, que viene del nordeste, muy sencilla, sin mucho entusiasmo, y trabaja como dactilógrafa, adora el cine, adora la Coca-Cola, le encantaría ser Marilyn Monroe, y no se da cuenta de su poco lugar que tiene en Río de Janeiro, ¿no? Por supuesto que no quiero espolear, no termina del todo bien esta situación, pero me pareció interesante un personaje que a pesar de lo que le pasa, pareciera no sufrir, ¿no? Y Eh, además, bueno, es es una gran autora, ¿no? Clarice Lispector. Hay varios libros para claro, mencionar. claro. En ese sentido, yo diría, el que más sufre es el narrador, porque tiene que discutir esta indiferencia de ella. Eso me parece lindo, ¿sabes? Que el narrador es el que sufre la desgracia de ella. No, es terrible. ¿Querés para cerrar, Marce? Quedan 3 minutos y de paso nos despedimos. ¿Querés leer un fragmento de alguno de los libros? Tiene que ser Ah, me cortito para que no encantaría. se corte. Sí. Sí, sí, me encantaría. Voy a leer algo de La Hora de la Estrella, podría leer. Bárbaro. Quedan 3 minutos Sí, antes de que se corte. ok. Eh, algo que está muy bien explicitado por una de las críticas, no es de la obra en sí, pero dice, los textos que Clarice Lispector comienza a publicar a mediados de los años 60 exhiben una implosión formal muy intensa en donde toda una idea de construcción formal y perfeccionamiento técnico resulta rechazada, insistentemente abandonada en lo que, en Agua Viva, Clarice va a denominar o instante ya. O sea, lo que quiere Clarice es no estar atravesada por lo que sería, digamos, las exigencias de un género. Ella quiere hablar del instante literario, de lo que viene a su cabeza y ya lo puede escribir, ¿no? Y esto ocurre mucho en La Hora de la Estrella, ¿no? Bueno, y en varios otros libros de Clarice, por supuesto. No sé si hay más tiempo, pero Queda ya estamos muy en un el minuto y final. medio. Un minuto. Bueno, algo de Sama. Dale. Eh, dice, eh, por qué lo asocié con el proceso de Kafka? Porque él dice, se imponía atenderlo,
no darme por enterado de cómo llegó a mí, habla de los expedientes, ni con qué alta recomendación y designios me recomendaban a tal o cual sujeto. Era preciso que yo cuidase mi estabilidad, mi puesto, justamente para poder desembarazarme del puesto. O sea, como alguien que está muy burocratizado, ¿no? Que no está, digamos, compenetrado con los sujetos que pasan por su expediente, por su situación de trabajo, ¿no? En esto me parece muy interesante asociarlo con el proceso, con la burocracia. Marce, se está por cortar. La verdad que un lujo esta charla. Ok, Vamos a hacer una segunda parte seguramente, porque me encantó. bueno, Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por estar en Entrevidas. al contrario, gracias a vos. Un Un abrazo placer grande. enorme. Chao, Un chao. abrazo grande.